venía prometiendo desde su campaña. Lo consolidó la última semana de enero. Y sí, este fue lo último que dijo el 31 de enero, cuando estuvo a horas de imponer aranceles a México, Canadá y China, con la justificación de la crisis nacional que está afrontando Estados Unidos por el tema del fentanilo. Mr. President, is there anything China, Canada, and Mexico can do tonight to forestall your implementation of tariffs tomorrow? No, not right now, no. Not a negotiating tool? No, it's not. No, it's a pure economic. We have big deficits with, as you know, with all three of them. El 1 de febrero, Estados Unidos ya notificaba a Canadá que iban a recibir aranceles del 25%. A las primeras horas del día, Estados Unidos notificaba al presidente Justin Trudeau que iban a recibir un arancel. Esto ya se venía comentando en la mañana. ¿Qué pasó? Horas más tarde. Todavía no se le consideraba, no se le hablaba a México para informarle sobre estos aranceles, las velas, las oraciones y todo lo que se deseaba para que este arancel no se imponga a México parecía funcionar. ¿Qué sucedía? Que a las 6 de la tarde, un documento que salía de la Casa Blanca ponía a México a temblar. Y es que en este documento sí se mencionaba los aranceles del 25% hacia este país. Pero el problema no solamente era eso. Y es que otra vez, con la excusa de la crisis nacional sobre el fentanilo, Estados Unidos impondría un arancel del 25% a México y Canadá, aunado a ello el 10% a China. Y así lo decía. El presidente Trump está implementando un arancel del 25% que pagarán los productos mexicanos hasta que México coopere con Estados Unidos en la lucha contra las drogas. Pero no solamente eso decía, no solamente hablaba de los aranceles, sino acusaba a la Casa Blanca en Estados Unidos de que el gobierno mexicano estaba coludido con delincuentes. Las organizaciones mexicanas de narcotráfico tienen una alianza intolerable con el gobierno de México. El gobierno de México ha proporcionado refugio seguro a los cárteles para que se dediquen a la fabricación y al transporte de narcóticos peligrosos, que en conjunto han provocado la muerte por sobredosis de cientos de miles de víctimas estadounidenses. Esta alianza pone en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos y debemos erradicar la influencia de estos peligrosos cárteles. Esto se ponía a temblar todo el país. Estaba informando la Casa Blanca que México tenía una amistad con estos grupos terribles, cuando días antes el secretario de Seguridad de esta misma nación decía que no se podía negociar con narcotraficantes. La Casa Blanca lo denunciaba. La Casa Blanca, sin ninguna prueba, hasta ese momento, lo informaba. El gobierno de México estaba coludido con los narcotraficantes, o al menos eso lo decían a las 6 de la tarde del 1 de febrero. Una hora después, la presidenta Sheinbaum en su cuenta de Twitter, en su cuenta de X, anunciaba y decía que esta información que tenía la Casa Blanca era errónea, que mentía y que era una calumnia. En su tweet podemos leer: rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio. Si en algún lugar existe tal alianza, es en las armerías de los Estados Unidos, que venden armas de alto poder a estos grupos criminales, como lo demostró el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos en enero de este año. México no quiere confrontaciones. Partimos de la colaboración entre países vecinos. México no solo no quiere que el fentanilo llegue a Estados Unidos, sino a ninguna parte. Por ello, si Estados Unidos quiere combatir a los grupos delictivos que trafican droga y generan violencia, debemos trabajar conjuntamente de forma integral, pero siempre bajo los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, colaboración y sobre todo respeto a la soberanía, que no es negociable. Coordinación sí, subordinación no. Instruye al secretario de Economía para que implemente el Plan B que hemos estado trabajando, que incluye medidas arancelarias y no arancelarias en defensa de los intereses de México. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Bueno, eso es parte de lo que decía su tuit de Claudia Sheinbaum ese mismo día, a las 7 de la noche, el 1 de febrero, el sábado. Un día después, a las 2 de la tarde aproximadamente, la presidenta, en su cuenta de X, comentaba y señalaba
en un video lo que mostraba, lo que escribía en este tweet en X. Pero aún más irresponsable, terriblemente irresponsable, es que la Casa Blanca emite un documento donde dice que hay vínculos entre el gobierno de México y la delincuencia organizada. Quiero platicarles el comunicado que publiqué a través de mis redes sociales el día de ayer. Ahí explico quiénes son los que verdaderamente tienen vínculos con estos grupos delictivos, la razón de las muertes por sobredosis de los estadounidenses. Y también digo que si ellos quieren actuar, no deberían fijar su mira en México, sino en su propio país, donde no han hecho nada para parar la venta ilegal de esta y de otras drogas. Primero que nada, como ayer lo dije, rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio. La soberanía no se negocia. Si en algún lugar existe tal alianza, es en las armerías de Estados Unidos, que venden armas de alto poder, sí, de alto poder, que son de uso exclusivo del ejército, de ellos, a estos grupos criminales. Esto lo demostró, fíjense bien, lo demostró el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos el 8 de enero de este año. Aquí tengo el documento que fue publicado en esa fecha, donde la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, que depende del Departamento de Justicia, fíjense bien, reconoció que el 74% de las armas que usa la delincuencia organizada en México proviene de forma ilegal de la industria militar de su país. Nuestro gobierno ha asegurado en 4 meses más de 40 toneladas de droga, incluyendo 20 millones de dosis de fentanilo. También ha detenido a más de 10.000 personas vinculadas con estos grupos. Tenemos estrategia, atendemos las causas y combatimos la impunidad. Todos los días trabajamos por la seguridad del país. Horas más tarde, después de ese video y ese mismo domingo, el presidente Trump anunciaba que un día después, que horas más tarde, va a tener conversaciones con el presidente Trudeau y la presidenta Sheinbaum. El lunes por la mañana, a las 8 de la mañana, tendrá conversaciones con estos dos mandatarios de estas ambas naciones. And I'm also speaking with Mexico tomorrow morning, and I don't expect anything very dramatic. We put tariffs on, they owe us a lot of money, and I'm sure they're going to pay. ¿Qué sucedió? Con el primero que tuvo comunicación fue con Justin Trudeau. ¿Y qué pasó? Bueno, hasta el momento que grabo este video no se ha informado de mucho, sino que volverán a tener una comunicación abierta hasta las 3 de la tarde hora Washington. Pero ¿qué pasa con México? Minutos después, Donald Trump conversó con Claudia Sheinbaum. ¿Y qué sucedió? La pregunta del millón. Pues sucedió que hablaron aproximadamente 30 minutos y en esos 30 minutos se habló de todo. Se habló del tráfico de fentanilo que hay en Estados Unidos y para evitar eso tendrá que llevar Claudia Sheinbaum a 10.000 soldados más de la Guardia Nacional. Desplegará en toda la frontera a 10.000 personas más de la Guardia Nacional en toda la frontera, desde Tijuana hasta Tamaulipas. Es la promesa que le hizo Claudia Sheinbaum a Donald Trump. ¿Qué sucede? Sheinbaum le pidió a Donald Trump que cheque lo de las armas, la armería estadounidense que pasa a México para que la controlen estos narcotraficantes. Y que es el tercer punto, la organización y la complementación de estos países para trabajar en la seguridad. Y por último y lo más importante, el cuarto punto, que se congelaría el arancel del 25% por un mes. Hizo un chiste en la mañanera que se retardó a las 9 de la mañana por esta plática y por este diálogo entre estos dos presidentes de estas naciones. Hizo un chiste la presidenta Sheinbaum que lo quería para siempre, que ya no quería arancel, pero se va a congelar durante un mes el arancel del 25%, en donde Estados Unidos puede seguir amenazando a México con este tipo de aranceles. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasa? Parece que ganó México y parece que ganó Estados Unidos, y esto es una demostración más de lo que se puede hacer, ¿no? De lo que se puede hacer con gobiernos y con una relación exterior cuando se habla y cuando se comunica, no solamente cuando se lee en X algunos mensajes. Lo que sucedió con Petro y lo que sucedió con Sheinbaum es dos maneras diferentes de cómo afrontar a un mismo hombre. Donald Trump habló con Sheinbaum por teléfono, Donald Trump habló con Petro, pero por X. Es diferente. Y cuando dice la presidenta cabeza fría, parece que funciona y funciona bien. Durante estos últimos días, durante estas últimas horas, cuando los resultados llegan y cuando los resultados al menos se alcanzan a ver visiblemente. Y este mes pues estará congelado hasta marzo y esperemos que hasta más cuando se vean los resultados de esta estrategia que están implementando en la frontera. Y bueno, sin más, esta es la información de los aranceles, ¿no? Así salió la presidenta de México a anunciar lo que sucedía unas horas antes, unos minutos antes, con la plática que sostuvo con el presidente de Estados Unidos. Labor del gabinete, de todo el equipo, de seguridad, de economía, Hacienda, no está aquí, todos, gobernación, todos. Somos un gran equipo, la verdad es que me siento no solo apoyada, sino que hemos logrado construir realmente un gran equipo en el gabinete.
Tuvimos una conversación con el presidente Trump. Habló el día de ayer, a través de la embajada nos hicieron saber que iba a llamar el día de hoy a las 8 de la mañana. Nosotros, quiero decirles, habíamos buscado una conversación con él el viernes, creo que fue, ¿verdad? El viernes solicitamos una llamada con él. Se dio el día de hoy a las 8 de la mañana. Y fue una conversación, pues yo diría larga, fue más de media hora, ¿no? 3 cuartos de hora, algo así. Estuvimos hablando de los temas de interés común. Le planteé que, pues que habíamos estado trabajando juntos en migración, que había resultados, siempre nosotros con base en la protección y el respeto a los derechos humanos. Y hablamos entonces del interés que tenía él, y nosotros también, de reducir el tráfico de fentanilo, que se da de México a Estados Unidos, y de otras drogas, no solamente de fentanilo. Él hizo varias propuestas y finalmente pues llegamos al acuerdo, que está en el acuerdo que se puso, de poder poner más guardias nacionales en la frontera norte para proteger la frontera y evitar el tráfico de drogas, y en particular el tráfico de fentanilo de México hacia Estados Unidos. Le planteé siempre que queríamos que pusieran pausa a las tarifas desde el primer momento, los aranceles. Entonces, en este caso llegamos a ese acuerdo, pero también le expliqué pues, la gravedad de la cantidad de armas de alto poder que entran desde Estados Unidos a México, y que estas armas de alto poder que llegan de manera ilegal pues arman a los grupos delictivos. Y en la mañanera le aplaudieron y se le reconoció el logro. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, la felicitó. Y bueno, decir que lo que logró la presidenta pues es algo totalmente insólito. Si ustedes se preguntaban ayer, ¿cómo? Esto es imposible, ¿verdad? Entonces, presidenta, yo sí la felicito. Un orgullo tener a nuestra presidenta. Y bueno, por supuesto hay que recordar que es un arancel. Por supuesto hay que recordar qué sucede con los aranceles. Bueno, un arancel es un impuesto o gravamen que se aplica solo a los bienes que son importados o exportados. Esto nos llevaría a una crisis, sí, una crisis nacional, a los dos países en donde se va a aplicar, y en donde lo van a recibir, ¿no? Estados Unidos tendría una crisis rápidamente, tendría una crisis con los precios, se elevarían, pero México tendría una crisis a mediano y largo plazo porque estarían sustituyendo las exportaciones que mandarían a Estados Unidos. Otro país va a exportar a Estados Unidos, que ya no sería México. Esto afectaría, claro que afectaría los aranceles, y por ello tenían tan preocupado a la nación mexicana los aranceles estadounidenses. ¿Por qué? Porque afectaría muchísimo a la economía mexicana estos aranceles estadounidenses. ¿Por qué afectarían? Vamos a checar. Primero debemos de entender que el 40% del PIB nacional de México son exportaciones. Esas exportaciones, del 100% de las exportaciones, 80 son mandadas a Estados Unidos. 8 de cada 10 productos que se exportan a Estados Unidos. Y si consideramos que el 40% de las exportaciones son del PIB de México, pues entonces una tercera parte del PIB de México depende de lo que se va a vender a Estados Unidos. Es un tema impresionante, ¿no? Y no solamente quiere aplicar Donald Trump aranceles a México, no solamente a Canadá, no solamente a China, sino también a BRICS y a la Unión Europea. En esta forma donde Donald Trump está utilizando la política, pues también está utilizando esta misma política en los aranceles, ¿no? Los aranceles los está viendo como una forma de política, de hacer política para conseguir lo que quiere. Y parece que en estos momentos le está funcionando. Le ha funcionado con México, le estaría funcionando con Canadá, y si presiona un poquito más, le va a funcionar con los demás países. Le funcionó con Colombia, aunque se querían poner rebeldes, pues hicieron un oso a nivel internacional. Los países que querían verse reflejados en contra de Donald Trump, al final aceptaron sus ideas, aceptaron sus puntos para que ya no afectara a su economía nacional. Esta es la información de los aranceles de Estados Unidos, México, y la recopilación de toda la información sobre el asunto arancelario y esta pelea que es, sin duda alguna, impresionante.